bienvenidos de nueva cuenta a su programa Punto Ciego. Estamos, como saben, en un espacio de reflexión, de análisis sobre cuestiones fundamentales acerca de la educación superior. Todos los programas anteriores pues, nos han dado la oportunidad de ver qué amplio es este tema, qué complejo, cuántas aristas tiene y cuántos detalles hay en estas aristas. Pues hoy vamos a tratar un tema sumamente importante del que definitivamente se tiene que hablar más, reflexionar más y compartir los resultados de investigación y las experiencias que desde la vida universitaria se tienen respecto a él. Hoy vamos a hablar de interculturalidad y educación superior y la verdad es que estamos muy contentos porque nos acompañan dos personas extraordinarias en este campo de trabajo y de reflexión. Nos acompaña la doctora Chantal Meseguer, que es directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, y también nos acompaña el doctor Jorge Alberto González Galván. Él es un experto en derecho indígena, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y por supuesto tiene mucha investigación en este campo, que se dice mucho en el discurso político, en el discurso público, pero la verdad es que muchas veces somos profundamente ignorantes acerca de estos temas. Por eso yo creo que este programa va a ser una gran oportunidad para que conozcamos más a fondo, con más precisión, con más detalle, estas cuestiones. Sean ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Martín. Muy bien, pues bienvenidos y un gusto estar con ustedes. Y pues entraríamos directo al tema, que yo creo que es un punto muy interesante. Yo tengo la impresión que desde los años 80 ha habido un debate internacional y nacional sobre un tema. Por ejemplo, se empezó a hablar mucho sobre multiculturalismo, ¿no? Luego se empezó a hablar mucho sobre interculturalidad, transculturalidad, y parecería como que los términos para mucha gente es lo mismo, ¿no? Y tiene que ver mucho también con todo este gran debate de las migraciones, de los grupos étnicos, de cómo se definen o no a las minorías, si las minorías tienen que estar fundamentalmente aisladas o forman parte de un entorno nacional o la integración, ¿no? Debates sobre la discriminación cultural, etcétera. Y en este caso nosotros quisiéramos saber qué piensan ustedes sobre qué es la interculturalidad y cómo se manifiesta, qué es lo que nosotros podemos entender sobre ello. Bueno, por mi parte, yo diría que no hay país en el mundo que no tenga en su población diferencias culturales. Están las poblaciones originarias o indígenas en todo el mundo y las que han llegado después, digámoslo así, que son por migraciones y ya forman parte de los mismos países. Entonces, desde mi punto de vista, no hay país en el mundo, repito, que no sea multicultural. Claro. Las relaciones que esas culturas establecen, pues ya entramos ahí al fenómeno de interculturalidad. En el caso de México, en particular, pues es claro que históricamente tenemos las poblaciones indígenas originarias que forman parte de esta pluralidad cultural que junto con la mestiza o española debido a la colonización, pues hemos, digámoslo así, establecido unas mezclas ciertamente, ¿verdad? Y con poblaciones también de extranjeros que después han llegado y se han establecido. Entonces tenemos un mosaico multicultural que lo hemos sido históricamente siempre y que ahora yo diría que marca la interculturalidad o el fenómeno como objeto de estudio, lo marca el hecho de que el proyecto de nación, de que éramos el producto de una mezcla y que todos éramos mestizos, producto de esta mezcla, ya desde el 2001, el artículo 2 de la Constitución establece que somos una nación pluricultural, ¿no? O sea, el reflejo constitucional, jurídico constitucional, ya es un reflejo de lo que ha sido históricamente, sociológicamente este país, una multiculturalidad que el desafío que tenemos entonces como proyecto de nación es construir esta nación pluricultural, multicultural, teniendo como objeto de estudio estas diferencias culturales, que es propiamente dicho entonces el objeto de estudio de la interculturalidad, de estas relaciones entre las culturas diferentes. Muy bien, Chantal, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que la interculturalidad, pues a partir de, por un lado, esta toma de conciencia de los estados,
de su multiculturalidad y pluriculturalidad, y por otro lado, pues las demandas de las minorías, ¿no? Que también esos movimientos que están demandando pues equidad y que están, digamos, haciendo una crítica del modelo que va aumentando las desigualdades. Pues a mí me parece que la interculturalidad es ese enfoque de ver las relaciones, y las relaciones ahora sobre todo contemporáneas, de este tipo de grupos asimétricos, grupos que están en condiciones de desigualdad, y grupos que también presentan diferencias culturales. La interculturalidad también es muy contextual, ¿no? Nosotros podemos ver lo que se concibe como interculturalidad en los países anglosajones, y conciben un tipo de interculturalidad que tiene que ver con su propia composición, digamos, multinacional también, de las migraciones que han tenido y de la participación de esos grupos en las políticas. Pero por otro lado, si te vas a España y revisas lo que se considera más como interculturalidad, te vas a encontrar que tiene que ver más con la atención, ya no como a naciones o a grupos nacionales, sino a grupos migrantes, y es otra la condición y otro el tipo de tratamiento. Si vemos Latinoamérica, empezamos a ver un tipo de demandas de interculturalidad y de políticas de interculturalidad que tienen que ver más con las poblaciones originarias y con, digamos, la crítica a los indigenismos, ¿no? Y con nuevas posturas como postcoloniales, ¿no? O decoloniales, que tratan de mostrar análisis sobre eso. Sin embargo, hay la posibilidad, y por lo menos en la universidad se ha visto así, que la interculturalidad que estamos promoviendo desde la Universidad Veracruzana es una interculturalidad que tiene que ir más allá de las poblaciones originarias, y de empezar a analizar los contextos locales y también los contextos y las regiones en las que estamos, pues con esta mirada, ¿no? No solo ver la interculturalidad donde está la UBI, en las regiones rurales, sino también empezar a ver las diferencias internas en las propias sociedades urbanas. Justo un tanto en estas diferentes formas de entender, de ver y de abordar la cuestión, nosotros lo que observamos en México es que dentro de nuestro sistema de educación superior, que es bastante complejo, que ya hemos platicado aquí de que existen diferentes subsistemas, que así los llama la Secretaría de Educación Pública, nos hablan de la existencia de un subsistema de universidades interculturales. Y entonces la pregunta para ustedes sería un tanto, bueno, ¿qué características tienen estas instituciones? ¿Por qué nacen? ¿A qué responden? ¿Cuál es la pretensión en determinado momento del Estado mexicano de crear este nuevo subsistema? Sí, yo creo el enfoque para ir desarrollando el tema como objeto de estudio de las relaciones interculturales en países pluriculturales es el de derechos. En este caso, el derecho humano a la educación de los indígenas está en el centro del tema. A veces se ha pensado que esto ha sido una concesión del Estado y que por lo tanto quiere imponer, hacer una educación para indígenas separada, y no, es una demanda de los pueblos indígenas. Desde el 92, en la Declaración de Quito de Pueblos Indígenas de América, se estableció la demanda de los pueblos indígenas de América a una educación intercultural, bilingüe e intercultural. En México, a raíz del movimiento zapatista, esta demanda fue tomando forma. El gobierno de Fox, es un hecho, a partir del año 2000, es el que impulsa y toma esta demanda para que el derecho a la educación intercultural a nivel universitario se empiece a echar a andar. La SEP tiene el dato de que no llega al 1% de los indígenas de los que acceden a la educación superior. Entonces, ¿cómo canalizas, cómo atiendes esta demanda de bachilleres indígenas que se quedan ahí por no poder acceder? Tenemos desafortunadamente a veces estos filtros, desafortunadamente digo porque los filtros de exámenes muchas veces no tienen la preparación, y a veces por el gran número de estudiantes que hay, los indígenas no acceden a la educación superior. Entonces las universidades indígenas buscan que este acceso de un bachiller indígena pueda hacerlo, pueda tener este acceso a su educación superior siendo indígena, buscando, y en eso está el proceso,
que los programas sean hechos por profesionales indígenas en sus propios idiomas, que se preserve su idioma, su cultura, sea de derecho, sea de salud, sea en idiomas, dependiendo las diferentes carreras que se impartan. En ese sentido, te repito, me parece a mí es una política de Estado no gratuita, es un reconocimiento que se ha ganado y que se tiene que seguir impulsando. Así es, creo que uno de los principales motivos del Estado para hacer esto, pues fue por un lado elevar las matrículas de la población indígena, ¿no? Elevar el número de personas, de jóvenes de los pueblos originarios que accedieran a la educación superior, y también diversificar la oferta, regionalizar la oferta de la educación superior. Para eso ha usado otras estrategias, los tecnológicos, ¿no? Se han multiplicado, o sea, los tecnológicos, por lo menos en el estado de Veracruz, no estoy segura si es a nivel nacional, pero aquí se han multiplicado en muy pocos años. Se han ido a las poblaciones rurales también, ¿no? Para que pueda acceder a otra población, pero tiene otro enfoque totalmente. Las carreras están pensadas desde la ciudad y para que los jóvenes, al terminar los tecnológicos, realmente se vayan a las ciudades, porque ingenieros se contratan en las ciudades, ¿no? No hay. La oferta de las interculturales, y que también es una de las críticas, pero desde mi punto de vista no se ha comprendido más, es ser una opción más. Es para un tipo de población y un tipo de jóvenes que tiene la actitud y que tiene el interés de cursar un tipo de carreras que le permita quedarse, ¿no? Y en una tesis que estoy leyendo de entrevistas a los padres de los estudiantes, también los padres que impulsan a sus hijos para que entre a la intercultural y no al tecnológico, son padres que están pensando que los hijos quieren que sus hijos se queden, esperan que sus hijos se queden. Entonces tiene un tipo de carreras que tienen mucha más, digamos, campo profesional, y que están viendo la comunidad y las comunidades como el campo profesional. Es decir, chicos que son campesinos y que pueden seguir siendo campesinos, pero unos campesinos letrados, con formación universitaria, con conocimientos de agronomía, con conocimientos de la ciencia, pero con muchos conocimientos también de sus propias comunidades y de los campesinos de ahí, ¿no? Entonces, me parece que las universidades interculturales han formado un subsistema bastante pequeño y bastante, digamos, descuidado, no con el mismo número de recursos que tienen los tecnológicos, pero que va respondiendo. A lo mejor no era la intención del gobierno que pasaran todas las cosas que están pasando en las interculturales ahora, pero la gente que está trabajando en las interculturales, el tipo de profesores que está trabajando, está generando muchos procesos que tal vez no eran los esperados nada más por el Estado, ¿no? Que está esperando indicadores de las mismas universidades convencionales, mucho aumento de matrícula, y eso no está pasando, ¿no? Y que está esperando que se demuestre que todos esos egresados están siendo empleados, y eso tampoco se está demostrando. Entonces, me parece que es un sistema que necesita comprenderse con otros indicadores y con otros puntos de vista. ¿Cuáles serían esos indicadores? ¿Qué está pasando en la experiencia de las interculturales? Esos indicadores están constituyendo el principal reto de las interculturales, porque frente a una crisis de recursos y recortes presupuestales de educación superior, para la educación superior, las universidades interculturales están teniendo que someterse a los procesos de acreditación, de evaluación y acreditación que se someten las universidades convencionales, y están siendo medidas con los mismos indicadores prácticamente, ¿no? Entonces ese es un reto de construir indicadores pertinentes, porque si seguimos evaluándonos con estos indicadores, lo que va a suceder es que en lugar de aumentar los recursos para que funcionen, pues se van a disminuir y están en riesgo de desaparecer también. Yo quisiera un poquito retomar uno de los aspectos que mencionaron y que también que tiene que ver con por qué esta propuesta de universidades interculturales, y que no es una cuestión como muy formal en términos de que se le ocurrió al presidente de la República, ¿no?, a Vicente Fox, sino que tiene ahí un contexto nacional muy amplio. Hay una crisis impresionante también de la educación indígena en una etapa, ¿no? O sea, por ejemplo, el INI. Hay una crisis, el movimiento zapatista realmente sí impacta en términos de que es una especie de crisol donde se está manifestando
una problemática nacional que estaba subsumida en esta idea del Estado-Nación. Entonces, bueno, ¿cómo podemos entender la formación para la formación para la convivencia intercultural? O sea, si nosotros hablamos de formación para convivencia intercultural, parecería también como un concepto, yo ahorita que lo estaba yo diciendo, como un poquito neutral, ¿no? La formación para la convivencia intercultural, pero tiene mucho significado en términos de esto sí se está comenzando a producir en México a través de las universidades, de las instituciones de educación superior, o es un campo, digamos, abierto ahorita, es una especie de batalla para posicionarse en esta perspectiva. Sí, el artículo 3 de la Constitución establece unas características de la educación, cómo debe ser la educación en México. Científica, laica y, me parece a mí, debe ser intercultural. De hecho, hay una propuesta, una iniciativa de reforma constitucional que la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene todavía en el cajón, en trámite. Precisamente eso, que la educación en México, aparte de ser científica, laica, sea intercultural. La transversalidad como proyecto de nación de la interculturalidad no solo va dirigida a que los pueblos indígenas sean visibles, los atendamos, corre por nuestras venas como nación. Y la educación de un abogado, la educación de un médico, la educación de un ingeniero debe tener esta formación intercultural. Yo hablo de una segunda ilustración. La primera fue la francesa. La segunda ilustración es la indígena. El conocimiento indígena ha estado marginalizado. Si le damos el espacio que debe tener para formar parte del conocimiento que un ser humano debe tener, la educación intercultural tendrá no solo este contexto que ahora tiene un poco marginal, enfocado solo a pueblos indígenas, para indígenas, y centrarse en el proyecto Nación, que es el proyecto del siglo XXI de México. La interculturalidad que corra en la formación de cualquier individuo que ingrese a la educación en México. Sí, me parece que lo que ha hecho el Estado en educación superior pues ha sido principalmente, por un lado, apoyar las políticas de acción afirmativa que venían de la Fundación Ford, ¿no? Y que en las universidades convencionales empezó a, contar jóvenes de pueblos originarios, ¿no? Aparecer en las estadísticas, a que hubiera un reconocimiento de esa población dentro de las universidades, y por otro lado a unas tutorías, que entonces se pensaba que como vienen de lugares rurales, traen mala formación, vamos a darles tutores, y digamos, así ha sido la atención. Por otro lado, las normales y las universidades pedagógicas también han incorporado la interculturalidad en sus currículums, ahí como más en cuestiones de didáctica, en cuestiones de contenidos, etcétera. Y por otro lado están las universidades interculturales, pero estas tres líneas de acción de las políticas no son suficientes. Justamente, digamos, la aspiración de la interculturalidad no es atender a las minorías, atender a los grupos indígenas, es transformar a la mayoría, es transformar a la sociedad. Y estas políticas no lo están haciendo. En la política de Fox, el programa de interculturalidad para todos era el que debería de haber tenido mucho más recurso y mucha más importancia, mucho más impulso, y no este tipo de atención solo a estos pequeños grupos, ¿no? Sin embargo, fue el que menos. Esa política de interculturalidad para todos nunca tuvo impacto, nunca hubo programas específicos para llevarla a cabo. Sí, justo creo que ahí como que siempre la clave es ¿dónde está el interés de un gobierno? ¿Dónde está el dinero? Se ve en el presupuesto, ¿no? Pero bueno, escuchándolos en sus planteamientos, yo creo que quizá al público le interese conocer finalmente la importancia de esta formación intercultural que tendría que darse en todas las instituciones de educación superior, no solo en algunas de ellas. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros como seres humanos no recibimos una formación de ese tipo? No estamos preparados en esa área. ¿Qué es lo que encontramos como efectos no deseados, vamos a decir, en
en el nivel social, o qué nos estamos perdiendo de positivo al no tener una formación de ese tipo. Lo positivo que tiene es una convivencia respetuosa de todas las diferencias relacionadas con la concepción, práctica y aplicación de lo que tú eres como ser humano, seas indígena o no indígena, seas totonaco, seas tojolabal, seas de cualquier etnia. En ese sentido es valorar al ser humano por lo que piensa, siente y hace en su concepción étnica, en este caso, ¿no? Lo negativo, combatiendo, es decir, fomentando lo positivo, combatirás la discriminación. En ese sentido, repito, creo yo que lo que se gana es ahora lo que hemos dado en llamar, por fortuna, que también como patrimonio, lo inmaterial, que son las ideas, las costumbres, las tradiciones, que es un país rico, que este México es un país rico en patrimonio inmaterial, precisamente pensando en nuestros pueblos indígenas. En ese sentido, esta educación intercultural fomentaría ello. Estaríamos muy orgullosos, más de lo que ya estamos, pero mucho más, pero de manera real, no solo en museos, no solo en folclore, no solo en turismo, sino como lo que somos, la primera nación más poderosa culturalmente que existe en el mundo. Eso se oyó muy bonito, ¿no? Esa parte de reconociendo el patrimonio, no solamente cultural, sino de ideas, ¿no? Conocimientos. Y de conocimientos. Y en ese sentido, tenemos un contexto muy complicado internacional, ¿no? La famosa que todo el mundo hablamos de ella, la globalización, los intercambios, la intensificación de capitales, y eso pareciera ser que tiene sus aspectos positivos en un sentido en el intercambio, pero también unos aspectos negativos, ¿no? En torno de que la impresión es que rompe la globalización, fragmenta, ¿no? La idea precisamente de los grupos que se hablan a veces como de comunidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta política, con estas políticas públicas que tendrían que fomentar fomentar esa convivencia intercultural? ¿Es posible en ese contexto? Bueno, es una pregunta sí, complicada, claro. No es así como... Sí, no, bueno, desde mi experiencia con las juventudes indígenas, que con las que convivo a diario y digamos lo que he leído en otros contextos de juventudes indígenas, es que la educación intercultural potencia, digamos, que aprovechen los procesos globalizadores, justamente, okay. O sea, no los van a evitar, ¿no? No los podemos evitar, están ahí, se están dando, pero una educación intercultural potencia que estos jóvenes hagan uso de esos procesos de manera crítica y de manera, digamos, que les permita resignificar sus identidades y dinamizar sus culturas. Las culturas originarias no son culturas muertas, no son culturas del pasado, son culturas muy vivas que estos sujetos les están permitiendo aprender muchas cosas, convivir con distintos tipos de personas, acceder a la educación superior y desde este ámbito de la educación superior poder tomar decisiones sobre sus vidas, ¿no? Decía, contestando un poco la pregunta anterior, ¿qué pasa si no hay interculturalidad? Perdemos todos. Las culturas originarias y estos jóvenes, porque los dejamos sin acceso a educación superior y los mantendremos en una situación de desigualdad tremenda cada vez mayor, ¿no? Pero perdemos los demás porque nos perdemos de toda la riqueza del patrimonio cultural que existe, del patrimonio de conocimientos que existe, de las formas de aprender, de todo lo que posibilita un pluralismo epistémico, perdemos. Los profesionistas universitarios pierden muchísimo porque no pueden realizar su trabajo con eficiencia. Lo vemos nosotros
en los trabajos de investigación de los muchachos, quejas sobre los médicos de las clínicas rurales, que hacen las cosas muy mal, ¿no? Y la gente deja de ir, ¿no? O se queja o mete demandas y cada vez hay más demandas de violencia obstétrica, de violencia a los pacientes. Los profesores también no pueden trabajar. Si esos profesores no están formados, hacen mal su trabajo porque se les van los chicos, porque se aburren, porque no quieren aprender, ¿no? Y odian la escuela y ya no van a seguir estudiando. Entonces necesitamos, la interculturalidad nos favorece a todos, tanto a las poblaciones originarias como a los profesionistas de las universidades convencionales. Quédense con nosotros, seguimos en Punto Ciego, regresamos con esta reflexión todavía que tiene que ver con la globalización y con la interculturalidad, educación superior. No se vayan, quédense con nosotros.